Al tema del murmullo, por también los que nos siguen virtualmente. Gertrudis, con el café. Bien. ¿Cómo les va a todos? Buen día a los presentes, a aquellos que nos siguen virtualmente. Una semana más. Los invito también a silenciar los celus, también como modo para no haber distracciones. Gente que ya está tomando sol y que ya está tomando un tono específico, particular. No sé por qué te reís, Armando, porque yo no hice ninguna alusión a vos. Armando y compañía, porque por ahí hay muchos que están realmente aprovechando este fin de sol. Así que bueno, aprovecharon el sol, caminatas, descansar, alguna reunión, ¿sí? Por allá el doctor León, ¿usted es de tomar sol? No, el cuidado de la piel es fundamental, ¿no? Pero a veces con protector y demás. Bueno, el tema que hoy nos convoca es bastante amplio, así que vamos a comenzar a darle curso, como siempre lo hacemos, siempre agregando alguna cuestión novedosa con respecto a estos temas que son por ahí tan profundos, convocantes y que permanentemente están en revisiones continuas, ¿no? Más que nada todo lo que tenga que ver el aspecto de investigación, más que nada de lo que es la medicina, la psicología, bueno, la psiquiatría, tanto rama de la medicina. Vamos a ir viendo algunos aspectos que tengan que ver con lo que es la personalidad obsesiva en algunos casos, y vamos a ir hablando un poco de lo que es el trastorno obsesivo compulsivo compulsivo, y otras alteraciones que podrían llegar a estar vinculadas con estas formas de pensar, de ver, de sentirse en el mundo. En principio, Freud, siempre lo destacamos, fue quien en primer medida empieza hacia el año 1894, ¿no? Hablar de algún tipo, él comienza con estas teorías, estos escritos acerca de lo que es la histeria, y además con esto de las neurosis obsesivas, ¿sí? Que le da un poco de hincapié y relevancia en estos tiempos. Vean que estamos en el siglo XIX, hablar de lo que son las obsesiones. Y en este aspecto también otro autor que nosotros lo hemos mencionado, que es Henry Day, justamente conceptualizó, ¿sí? Es uno de los clásicos de la psiquiatría vigentes hasta el día de hoy. Él conceptualiza estos aspectos dentro de la neurosis obsesiva y dice como la incapacidad para controlar la compulsividad de los sentimientos. Nosotros, como siempre decimos, los términos y algunos aspectos que nosotros vamos a considerar y siempre destacamos son a manera de resumen, porque esto es muy profundo, muy amplio a la vez. Cuando nosotros decimos obsesiones, y vamos como siempre, les pido ordenadamente por lo menos dos opiniones nada más y después seguimos. ¿Qué entienden ustedes por obsesiones? Piensen, ¿cómo lo podrían dentro de un término, digamos, científico, con las palabras de ustedes, pero dentro de un término científico? A ver. Una conducta que tengo continua, por ejemplo, la costumbre de cuando cierro, quiero volver a ver si cerré, quiero volver a ver si cerré bien, toco la puerta, vuelvo, es una conducta reiterativa, digamos. Bien. Y obsesiva. Bien.
¿Algún otro comentario? ¿Qué dicen con respecto a esto de las verificaciones? Porque ahí estamos hablando que es común tener verificaciones o doble verificaciones. No se apuren con esto del TOC. Acá estamos hablando de que cualquier persona puede tener obsesiones o estas conductas de verificación. ¿Por qué? Porque dudamos. Es decir, que la duda, acá estamos hablando de las neurosis obsesivas. Es decir, vamos a hablar en tanto rasgos de personalidad y luego vamos a entrar directamente en lo que sería, lo que ustedes dicen, el trastorno obsesivo compulsivo. O sea que hay diferentes estadios dentro de este desarrollo que se va desplegando en la personalidad. Es decir, que vemos que todos de alguna manera podemos llegar a tener rasgos obsesivos. El hecho de verificar si cerraron la llave del gas, por ejemplo, o verificar si cerramos las puertas, etc. Esto forma parte de rasgos neuróticos que son comunes a todos. Hay aquellas personas que quizás dicen, no, estoy seguro que cerré la puerta, entonces no tengo que ir a verificar. Pero por lo general, si ustedes recuerdan el encuentro que vimos, neurosis, uno de los aspectos que también tiene como destacado las neurosis es la idea de la duda. De la duda. Persona en cierta manera neurótica y la persona obsesiva tiene esto de dudar. Es duda permanente, no hay certezas como en otras estructuras, como en otras formas, en otras particularidades, donde es todo certeza. Acá siempre tenemos un paréntesis, algo para decir, bueno, dudo, ¿hice esto o no lo hice? Creo que me olvidé de esto. El ser humano, especialmente en esto del neurótico, tiene la idea de dudar. Otro de los aspectos que también Henry A. y otros autores van a marcar, está la idea de la ansiedad. También lo habíamos visto en las neurosis. Es decir, como uno de los rasgos significativos, la idea de la ansiedad. Quizás en menor o en mayor medida. ¿Sí? Este índice que muchas veces decíamos cuando esa ansiedad se transforma en desadaptativa, puede generar ¿qué cosa en nosotros? ¿Cómo? Un trastorno de ansiedad. Es decir, vemos que ya no es benigna la ansiedad. Es decir, sí. ¿Es orgánico o organizativo? ¿Qué cosa? El trastorno. No, estamos hablando que tiene componentes neurobiológicos, que ahora vamos a comentar. Yo no diría, no implementaría la palabra organizativo, porque es una cuestión muy tajante, digamos. ¿Cómo? El tema organizativo, bueno, pero en tanto clasificatorio, además puede ser, ¿no? Pero es una cuestión muy tajante. Como Henry A. quizás tiene esto de clasificatorio, pero estamos hablando, recordemos siempre, del ser humano. Y el ser humano está plagado del mundo de las emociones también. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué aspectos dentro de lo que es aspectos psíquicos y el aspecto neurofisiológico, que también hay muchas hipótesis que sostienen ciertos factores en relación a estos orígenes. La neurosis obsesiva está integrada entre los trastornos de ansiedad, podemos decir trastornos de ansiedad generalizada, trastorno por estrés postraumático. Ahí estamos hablando de, en realidad, todo lo que tenga que ver con la ansiedad en general.
las fobias, hablamos de el estrés, lo que es síndrome por pánico, la crisis por pánico y el trastorno por pánico, etc. Manifestaciones irracionales y poco adaptativas, es decir, cuando la persona empieza a sentir cierta interferencia, ¿sí? Cierta interferencia de que, bueno, ya estas verificaciones se van tornando preocupantes, porque decimos, bueno, ¿hasta dónde esto puede ser considerado como una forma de ser de ese sujeto? Y hasta dónde esas verificaciones o estos aspectos se traducen en quizás preocupantes para la persona. La idea de obsesiones, ¿sí? ¿Qué serían las obsesiones para ustedes? Una o dos opiniones que ustedes quieran manifestar. Obsesiones. Sí. Puede ser obsesionarse con alguna persona. Obsesionarse con una chica o viceversa, o lo que sea. con alguna persona. ¿Qué más? Pensamiento de pareja. Sí. Me pasa mucho. Puedes explicar el tema de pareja. Sí. Uno dice está todo bien y después cambia totalmente todo. Bien, ahí podríamos hablar cuando habría cierta compatibilidad con lo que es la dependencia emocional, ¿no? Que nosotros también lo habíamos visto. A ver, les pido que si abran entre ustedes, se interfiere para los compañeros que están siguiendo por internet. Puede ser que algo de la persona tenga en relación con, no, a veces decimos, las obsesiones pueden ser selectivas. ¿Qué quiere decir eso? Soy obsesivo para ciertos aspectos y no para otros, por ejemplo. ¿Sí? Puede darse en la relación de pareja, como acá preguntan, pero ahí estamos hablando más que nada de otro trasfondo. Quizás hay conflictos subyacentes a estos, habría que ver qué aspecto, qué conflictiva, qué historia tiene esa persona para obsesionarse con otra persona. Hay que ver si esa persona es obsesiva en todo orden de la vida o simplemente en las manifestaciones en el sentido de pareja, porque puede ocurrir, puede haber miedo a la soledad, puede existir miedo al abandono, es decir, una serie de características, ¿sí? Que forman parte de lo que serían estas posibilidades, ¿sí? ¿Cómo va adelante? Síntomas obsesivos pueden representar una carga de sufrimiento, porque acá decimos que no solamente la persona que está afectada o está manifestando estos aspectos comienza con un sufrimiento y además la familia o la pareja o los amigos, ¿sí? A veces estas obsesiones se dan, por ejemplo, con vamos comenzando, ¿no? a ir desplegando toda esta suerte de fenómenos, obsesiones por la limpieza, por ejemplo, y ahí puede que una persona sea obsesiva en la limpieza y no obsesiva en el ámbito laboral, por ejemplo, ¿sí? Obsesiva, por ejemplo, en la cocina en tanto limpieza y en el resto de su vida tenga un cierto desorden. Por eso decimos que siempre estos aspectos obsesivos pueden ser selectivos, o hay personas que son obsesivos como rasgo de personalidad, estamos hablando, ¿sí? En toda su vida. Son obsesivos con sus ropas, son obsesivos con sus horarios, es decir, llegan antes, o 10 o 15 minutos antes, ¿sí? O, por ejemplo,
tengan muy en cuenta esto de la estética, o que muchas veces lleven un X tiempo en peinarse, en estar en el baño. Ojo, acá también incluimos a los hombres, ¿sí? Es decir, acá no hay, con respecto a lo que es el género, es una instancia que sí, esos rasgos pueden ser tanto de mujeres u hombres, etc. Bien. Ahora hay una obsesión Más fuerte, así te escuchan. parece que puede llegar a ser obsesivo ahora el tema de los celulares. Están permanentemente pendientes del teléfono. El tema del teléfono, ¿cómo va? Bueno, pero imaginemos una persona que ya viene con un índice de obsesiones antes o previamente a lo que es la pandemia, es decir, con la pandemia quizás se haya agudizado, ¿sí? Y es cierto, y ahí estamos hablando de una suerte de asociación con lo que sería la adicción a las redes sociales o la adicción al dispositivo del celular. ¿Sí? Porque se observa que están en otras actividades y están con el teléfono en la mano. A veces están tomando café, están sentados en una computadora. Va fuerte. Necesidad de estar con el teléfono en la mano. Si vas a orar, en una cartera. Por eso digo, Me parece que más allá de lo por eso digo, ahí estamos hablando de no tanto cuestiones obsesivas, sí aspectos que tienen que ver con adicciones, ¿sí? Y esto es más de... fuerte el aspecto de las adicciones que la obsesión. Y estamos hablando que cuando hay un combo, es decir, también entran circuitos neurobiológicos que tienen que ver, lo vamos a ver en imágenes, el circuito de la recompensa del placer. Y esto justamente entrarían determinados neurotransmisores, como por ejemplo, lo vamos a ver en los próximos encuentros, en situaciones de adicciones. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué esa conducta o ese acto es un aspecto que escapa a la voluntad del sujeto y no puede dejar de hacer? Porque entraría el aspecto biológico, ¿sí? ¿Querían agregar algo? Sí. Hay un cierto nexo entre una conducta obsesiva y otra adictiva. Puede haber. Sí, exactamente. Y justamente, A la otra. sí, ahí estamos hablando que aspectos dentro de la neurofisiología, lo vamos a ver de acá un ratito, estarían implicados, ¿no? Pero también tiene que ver esta predisposición, este estilo de personalidad, porque uno puede ser obsesivo y no tener adicciones. Eso también puede suceder. Pero digo, en esto del teléfono quizás está más marcado por estos tiempos que nosotros estamos viviendo y hemos vivido, de el teléfono, los dispositivos fueron los únicos medios para intentar sociabilizar y comunicación, ¿no? Entonces, más aún estos aspectos se arraigan, ¿sí? Ahí está, la persona no es organizativa. Seguimos. Organiza su tiempo. El tema de pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes son experimentados como intrusos e inapropiados y son la causa de marcada ansiedad. Ejemplo, cuando uno está tratando de ir a dormir, por ejemplo, nos acostamos quizás con cierto sueño y decir, bueno, hoy me voy a dormir rápido, y a lo mejor empezamos a pensar, ¿sí? O a revisar la charla que tuve con determinada persona, empiezo a pensar qué es lo que le voy a decir mañana a tal persona en esa reunión, o cómo
¿cómo voy a actuar de esta manera? Entonces, en ese sentido, son estas imágenes, estos recursos que invaden y que van penetrando a mi mente. No sé si les ha pasado. De tal manera que ese pensamiento se va haciendo una pelota cada vez más grande, y entro en un estado de decir, bueno, sigo en la cama, me levanto, es decir, ¿cómo puedo resolver esto? Porque la mente, los pensamientos para muchos, y más para cuando hay ansiedad y cuando hay ciertas particularidades de rasgos obsesivos, la persona empieza a pensar en eso, incluso de cuestiones que pasaron. Y me dijo esto, pero le tendría que haber dicho lo otro. Uno revisa mentalmente conversaciones, o incluso mails o mensajes. Yo tendría que haberle respondido esto y me quedé callado y no le dije esto, o me arrepiento de esto. Esto es toda esa rumiación obsesiva que tiene una persona. Yo doy el ejemplo de cuando uno se va a dormir, que puede ocurrir esto. Podemos estar hablando en otro momento, cuando la persona está durante el día, pero decimos que son recurrentes esos pensamientos, esas imágenes. O sea, como recurrentes, invaden la mente. Uno trata de no pensar, pero muchas veces cuando tratamos es peor, porque insiste, taladra ese pensamiento. O de un llamado de teléfono, o de cierta cuestión conflictiva, económica, familiar, y darle vuelta a la cuestión, por lo general ocurre. Así como hay personas que durante la noche se acuestan y duermen rápidamente. En este sentido decimos que estas imágenes, estas palabras, incluso las imágenes y determinados recuerdos son invasivos. Invaden permanentemente y penetran porque son incisivos. Ahí están a la orden del día. ¿Sí? ¿Qué se puede hacer en un momento así? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que cada uno puede implementar distintos recursos. Bueno, a ella le da resultado, por ejemplo, encender la radio. Otras personas prefieren levantarse, ir a comer a lo mejor alguna fruta o tomar algún té. ¿Sí? Hay algunos que toman pastillas. También, pero estamos hablando de qué aspectos. Pero anula la naturaleza. ¿Qué aspectos tenemos nosotros, ¿no? Como para contrarrestar? Por eso esto es muy subjetivo. A lo mejor hay personas que van y se dan una ducha y otros dicen, no, a mí la ducha me desvela. Por ejemplo, sí. Hay algo que me confunde cuando decís Más fuerte. que el pensamiento hace que la mente, pero no es la mente que es la que está permanentemente buscando cosas del Totalmente, pasado. es que es un círculo. Es un círculo retroalimentativo y se va retroalimentando ahí. También en la mente, que es la que... No, creo que el concepto de la mente no es lo que se dice al 100%. Sí, esto es como para profundizar, digamos. Hay diferencias entre lo que es la mente, el pensamiento, el aspecto cognitivo. Sí, por allá fuerte. La respiración 7, 8, 9. Técnicas de respiración también. Vean que estamos hablando que son diferentes estrategias que cada uno puede implementar. A veces cambiando de habitación. Ahí estamos hablando puntualmente en la pregunta de ustedes. Es decir, otros tendrán otras estrategias, pero bueno, tiene que ser válido para esa persona. El hecho es anular, digamos, tratar de ver. Y más en estos tiempos, acá estamos hablando de ansiedad, de obsesiones y cómo, bueno, en este aspecto que ustedes preguntan, cómo cada uno las puede neutralizar. Los sueños, Francisco. ¿entrarían acá? ¿Cómo? Los sueños, ¿entran acá? Y acá la persona todavía no está dormida, está tratando de relajarse
y a través de todos estos pensamientos. Hay veces que hay sueños recurrentes, como hablaste de recurrentes, por eso te pregunto. Sí, pero bueno, acá no tendría mucho que ver el tema de los sueños. Si bien hay sueños recurrentes, acá estamos hablando de pensamientos que son recurrentes e invasivos, ¿sí? Y si no los trato de alejar, atenuar, es muy difícil resistirse a esto. Por eso decimos, hay muchas personas que no les pasa. Sí. O sea que entonces, cuando una persona se da cuenta de que tiene problemas obsesivos, pero hay gente que no se da cuenta. Exacto, porque a veces puede ser ansiedad. Claro. Puede ser exceso de ansiedad, pero si uno dice, bueno, yo tengo algunos aspectos obsesivos, tengo algunas cuestiones perfeccionistas, porque el tema del perfeccionismo está muy vinculado con estos aspectos. ¿Sí? Vamos a avanzar porque después tenemos una actividad para hacer. Pero hay que tener en cuenta qué come el individuo. No son simples. Sí, pero acá estamos hablando que va más allá del menú. No son simples preocupaciones en este sentido de la vida. Adquieren sentimientos sobrevalorados. Hay cuestiones en que la persona, es decir, sobrevalora esta preocupación, esta problemática que puede llegar a tener a nivel financiera, a nivel, por ejemplo, familiar, una conflictiva, a nivel de trabajo, a nivel también, acá incluimos a las enfermedades, o cierta preocupación por algún síntoma, y uno empieza, que es lógico que pase esto, pero en una personalidad de rasgos obsesivos, posiblemente esto se agudice, se agrave. Cuando estoy pensando, tengo esto y tengo tal molestia y a lo mejor lo relaciono con lo que tengo. Esto también suele ocurrir. La persona necesita ignorar o suprimir esas ideas o imágenes que reconoce que son productos de su mente, las reconoce. Por eso la idea del sufrimiento. Desde el punto de vista que uno reconoce, registra, decimos que hay sufrimiento. En cambio, cuando uno registra a la persona, no sufre, no hay padecimiento. Y no piensa en qué es lo que puede hacer con respecto a esto. El tema de las compulsiones. Cuando nosotros hablamos de compulsiones, decimos que hay diferentes tipos de compulsiones. En realidad tiene que ver con actos incoercibles que la persona no puede dejar de hacer. ¿Cuál puede ser una compulsión simple? Hoy por hoy, el hecho de no poder dejar de pasar por un kiosco y comprar un alfajor o algo dulce, por ejemplo, ¿sí? O no poder dejar o rechazar lo que es alguna copa de vino, etc. Es esto de que la mente necesita, por eso decimos que hay un aspecto comórbido con lo que es las ciertas adicciones, pero no estamos hablando de adicciones en sí. Un acto incoercible. Y acá hablamos de compulsiones ideatorias, como contar, revisar conversaciones, esto que yo les decía, repetir pensamientos, ¿sí? Y las motoras. Las motoras tienen que ver con, puede tener contenido agresivo, podemos hablar de ciertos rituales, porque otro aspecto que tenemos que mencionar dentro de lo que son las neurosis obsesivas son los rituales, ese aspecto ritualístico. El coleccionismo, tendencia a realizar listados, muchas veces listados minuciosos de lo que tengo que hacer, y después algo seguramente me voy a olvidar, ¿sí? Repetición de ciertos movimientos, como tocar la puerta, toco esto, me va a traer suerte. Algún tics, es decir, esto es común dentro del aspecto de las obsesiones. Ahora,
Cuando estos aspectos se van agudizando, se van intensificando con el paso del tiempo, ahí estamos hablando de distintos niveles. Podemos llegar a lo que sería el verdadero trastorno obsesivo compulsivo como quizás aspecto, cuadro, fenómeno psicopatológico. ¿Se dan cuenta? No es que una persona obsesiva tiene un TOC, como hoy por hoy se dice. No, tiene rasgos obsesivos que son comunes. Ahora, cuando estos síntomas, estos aspectos se profundizan y a veces mucho en el tiempo y no son que la persona empieza a decir, bueno, esto me preocupa, podemos decir que se puede transformar en cierto cuadro psicopatológico que tiene que ver con esto. Bien, la idea de estas conductas, que pueden ser varias, o la persona puede tocar el banco y después sentarse, y a veces no se da cuenta de estos ciertos rituales que tiene, ¿sí? Y a lo mejor hay otro que le dice, vos te das cuenta de lo que estás haciendo, porque es tan automático que entra dentro del automatismo. En realidad estamos hablando que pueden ser rituales, es decir, el ritual dentro de las neurosis obsesivas tiene esa característica que está vinculada con el pensamiento mágico. ¿Qué quiere decir? El pensamiento mágico en este sentido decimos que si no toco el banco, si no toco la puerta, alguna catástrofe me puede llegar a suceder. Entonces la persona ahí automáticamente tiene, o el hecho, no sé si ustedes han visto la película Mejor Imposible, ¿la vieron? Se las recomiendo para los que no la vieron, con Jack Nicholson. Sí, está muy buena. Entonces él, por ejemplo, tenía que pisar las baldosas sin pisar las rayas. ¿Por qué? Porque sobreviene la angustia. Esto es todo a raíz de toda una suerte de escritos que principalmente ha manifestado Freud y otros autores dentro de lo que es la corriente psicoanalítica, de, bueno, la persona si no hace esto se angustia, o alguna situación a la familia o alguna situación catastrófica puede llegar a ocurrir. Eso es la vinculación con el pensamiento mágico, ¿sí? Incluso ustedes vieron, bueno, en la película Mejor Imposible, ya estamos hablando de un verdadero trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Porque todos estos síntomas se van desplegando y tienen esa connotación que son específicos, son exhaustivos, son exagerados, y que el sujeto sufre y tiene que hacerlo. Es decir, tiene que tener ordenado el baño. Ustedes recuerdan las escenas, es decir, pilas de jabones, el tema del coleccionismo. Ahí vemos el ejemplo de la película, pero a veces no necesitamos ir a tantas películas. Por ejemplo, los jugadores a ver, de fútbol. espera, de a uno, sí. De a uno, por favor. Sin ir tan lejos, la gente que mira los partidos del mundial tiene una cámara que se sienta de tal modo, que ese día come tal cosa, que son totalmente irracionales. La ropa, yo estaba. Bien. Pero repiten cada 4 años. Pero es tan irracional que no se dan cuenta que del otro lado los competidores están haciendo lo mismo. Que mira alguna lógica. Bien. Ahí estamos hablando de un rasgo obsesivo común. ¿Se dan cuenta? Mi abuela, por ejemplo, cuando nosotros nos íbamos de su casa... A ver, por favor, porque los que miran por video no se escucha cuando ustedes hablan. Sí. Mi abuela, cuando nosotros nos íbamos de la casa de ella, siempre nos rezaba la oración de San Arcángel para que volviéramos a casa sin daño de alma y cuerpo. Pero ella tenía que siempre, aunque nosotros regresáramos y volviéramos a salir, las 2 veces nos decía lo mismo. Bien, Francisco, ¿qué decía? Sí, los jugadores de fútbol. Tendría que vivir la buena obra.
muchos cuando salen del túnel, antes de entrar a la cancha, o cuando entran a la cancha, tocan el piso y se hacen la señal de la cruz. Bien, ahí estamos hablando, se dan cuenta cómo son esta suerte de rituales dentro de lo que se espera. ¿Podemos silenciar los teléfonos, por favor? Porque esto hace interferencias. Bien. ¿Cómo? Se convierten en sistemáticos. Totalmente, son sistemáticos. Permanentemente, son automatismos. ¿Sí? Es sistemático porque la persona no se da cuenta y sin embargo cuando se presenta alguna característica lo tiene que hacer. Este es el debo hacer. Y también toda la vinculación que habría con lo que son las neurosis obsesivas en relación a la formación de la personalidad. Si ustedes recuerdan, en la primera parte del año que hablamos estas instancias importantes en cuanto al desarrollo, uno de los aspectos que hablamos de nodal importancia tiene que ver con la formación del super yo. Y ese super yo se vincula con todo el aspecto de moral, las fundamentales representaciones de las autoridades parentales, pueden ser padres o sustitutos, y qué más, y la escuela. Por eso ahí estamos hablando que uno dice, bueno, podemos pensar en esto del perfeccionismo, cuando uno dice soy perfeccionista, o hacen algo y ustedes dicen esto no me gusta, lo tengo que volver a hacer. Podemos hablar quizás de una relación con un super yo estricto, severo, producto, nos vamos a los primeros años infantiles, según las teorías psicoanalíticas, como siempre lo hacemos, de esta instancia del super yo exhaustiva. Es decir, cómo fue mi formación con estas instancias de las que estamos haciendo referencia. Entonces, cuanto más super yo estricto y severo, posiblemente más autoexigencias tenga esa persona. Y quizás en lo que es las neurosis obsesivas se anclen, se relacionen, se asocien aún más. ¿Sí? Bien, seguimos. Comportamientos o actos mentales, lo que venimos diciendo, de carácter repetitivo, que el individuo se ve obligado a realizar en respuesta a una obsesión, o ciertas reglas que debe seguir estrictamente. Las reglas. Cada uno se sentirá identificado por alguna particularidad, hasta las más insólitas. El objetivo de estos comportamientos u operaciones mentales es la prevención o reducción del malestar o evitación de algún acontecimiento negativo. Esto que yo les digo, la relación que habría con el pensamiento mágico. Si no hago esto, alguna situación negativa de carácter muchas veces catastrófico puede llegar a suceder. Esto de si no voy a misa todos los domingos, alguna cuestión grave me va a pasar en relación a mi salud. ¿Sí? Esto está muy arraigado y que tiene que ver, por un lado, por el sistema de creencias y por el otro también por ciertos patrones obsesivos de conducta. Bien. Seguimos. Hay una canción de Serrat. Sí, más fuerte, por favor. Hay una canción de Serrat, que no recuerdo ahora el nombre, que canta él, que menciona todas estas costumbres, ahora no me acuerdo, hace tantos años, el gato negro, el gato negro, La madera, no pasea por la madera, no te Bien. el infierno, menciona todo. Bien, ¿cuántas veces vamos caminando quizás por la vereda y hay una escalera y uno dice no tengo que pasar por abajo? Pero Serrat lo transmitió en una canción. Claro, o sea, o ver un gato negro, La idea de todo esto. seguro, el hecho de ciertas cuestiones que uno las tiene como, bueno, negativas y demás. Hay personas que no tienen estas creencias, por eso decimos las creencias de cada sujeto,
¿sí? El tema de qué es el pensamiento mágico, en virtud de lo que recién yo les decía, ¿sí? Estas consecuencias y estas relaciones que podríamos llegar a tener si no hago algo del aspecto del ritual. No me persigno, entonces me va a pasar algo. Si no voy a misa, me va a pasar algo, o le va a pasar algo a mi familia. Si no voy, por ejemplo, caminando por la vereda de 2 en 2 y voy contando, porque a veces esto de las compulsiones, estaban las motoras y las otras que son ideativas, en el sentido que uno dice, bueno, voy a empezar a contar de 2 en 2, mentalmente, 2, 4, 6. Si me equivoco, algo malo me va a pasar. ¿Se dan cuenta? Eso tiene que ver. Y esto no lo tomen como algo distante. Tómenlo como algo que entra dentro de las neurosis. Y que cada uno tenemos mayor o menor grado de neuroticismo. Ahora, que nosotros hablemos de eso, a hablar de un cuadro psicopatológico de TOC, es otra cuestión. O sea, todos tenemos rasgos obsesivos, más o menos obsesivos, eso es rasgo. Y después el cuadro verdaderamente significativo. Sí. Por ejemplo, yo me pasa, me tengo que poner primero más fuerte. Me tengo que poner primero el zapato o la sandalia izquierda o la zapatilla, no la derecha. Y cuando me pongo la derecha, digo, puse la derecha, puse la izquierda, pero ahora me estoy dando cuenta que es un rasgo obsesivo. Exacto. Empezar por la derecha, la izquierda es más Por eso les digo, a ver, recordemos que se hace mucho bullicio. Por eso les digo que estos aspectos son absolutamente subjetivos, ¿sí? Pero es como para pensar. Uno dice, uy, esto, ahora, ¿qué pasa cuando esto pasa, digamos, en algo un poco más preocupante? ¿Sí? Por otro lado, preocupación por el orden. Ustedes piensen, todos estos aspectos que nosotros estamos mencionando, cuando son exhaustivamente exagerados, ¿de acuerdo? El control, el orden, el control mental e interpersonal, el control interpersonal en relación a lo que vos decías, ¿no? Esto de controlar al otro, y en relación a lo que hace unos encuentros hablábamos de dependencia emocional, que también podemos estar asociando. La idea de los detalles, las listas, las agendas, a tal punto que se pierde el objetivo central, ¿sí? Incluso el lenguaje. En el lenguaje también podemos llegar a ver ciertas particularidades. Es el lenguaje que es tangencial, podríamos Como decir. el sí, por ejemplo. Hay gente que continuamente dice una palabra y dice sí, sí, sí. No, esos son muletillas, lo que vos decís. Lo que estamos tratando, yo por lo menos, de manifestarles, tiene que ver con un lenguaje tangencial, donde la esencia de lo que yo quiero transmitir se pierde. ¿Por qué? Porque me invaden los detalles. Es como que yo venga y les diga, bueno, entonces me parece que en cierta manera lo que sucede, y voy dando vuelta el lenguaje circular y lo que les quiero decir se me escapa. ¿Se dan cuenta? Y muchas personas tienen esto, de decir, bueno, tratemos también. Ustedes presten atención, incluso presten atención a ustedes. Estas son cuestiones que van como agregando a todos. Hay personas que cuentan los detalles y sin embargo lo más importante no lo están pudiendo expresar. Y uno cuando dice largar el rollo, le estás diciendo, deja de contar todo eso, y ahí se afloja problemas por eso. y ahí te cuentan. Claro, Claro, ojo, a veces tratar de buscar un equilibrio entre la persona demasiada ansiosa porque el otro me cuente algo o demasiada detallista.
Bien. Tenía una amiga que le decíamos al núcleo. Pero Exacto. el pensamiento mágico se relaciona con el ratoncito Pérez. No, el pensamiento mágico en Los psiquiatría. Reyes Magos. No, el pensamiento mágico en psiquiatría Eso es o lo que decía Piaget. no, en psiquiatría o en psicología está vinculado con estas ideas que nosotros fuimos conversando. Son de personas que no son racionales. Perfeccionismo que interfiere con la finalización de las tareas. Tan perfeccionista y a lo mejor están 3 o 4 horas haciendo algo y no pueden terminar. ¿Sí? ¿Cómo? No finaliza. Es decir, puede suceder esto. Excesiva dedicación al trabajo también es otro rasgo, en detrimento de actividades placenteras. Acá ya vamos entrando cuando del rasgo vamos pasando ya a otro nivel. Esas personas que dicen, bueno, no puedo salir a tomar una cerveza, no puedo ir a juntarme con amigos, con familias, porque estoy trabajando en la computadora y necesito terminar. Pero uno siempre tiene que tener ese aspecto recreativo. Es decir, bueno, hasta acá llegué, me voy a caminar, me junto con amigos, me voy a tomar un café. ¿Cómo? No, bueno, porque siempre hay gente que cuando vos querés hacer algo, tiene eso. Y yo no sabía lo que vos dijiste, que siempre hay que buscar un tiempo. Siempre hay que buscar un tiempo, ojo. Habría que ver, yo estoy hablando en términos generales, habría que ver. Siempre hay tiempos. El tema es que cuando uno es tan obsesivo y tan ansioso, siempre sentís que no tenés tiempo o que no te alcanza el tiempo. ¿Se dan cuenta? Entonces uno muchas veces piensa. Exacto. Siempre tenemos que hacer una revisión interna de decir, bueno, ¿qué noción de tiempo, de trabajo y de sociabilidad o sociabilización cada uno de nosotros tenemos? Porque si estamos hablando de las relaciones sociales, y más cuando estamos hablando de amistades o de familia, no esperar tampoco que el otro, porque a veces uno como que te cansas de decir, bueno, ¿cómo estás? Hace tanto tiempo que no te veo. Uno entiende que también la respuesta tiene que venir del otro, de que el otro se preocupe. A veces pasa. Uno dice, me cansé de escribirle a esta persona, que puede ser mi familiar, una amiga, y siempre está ocupado, siempre tiene un problema, siempre tiene algo, porque suele pasar. Y si no, también esto de decir, bueno, voy a escribirle de vuelta con otra mentalidad, con una cuestión de decir, vamos, salimos a caminar 2 horas, tomamos un café. ¿Se dan cuenta? Se quedan pensando. ¿Cómo? Y estamos hablando que en el occidente muy marcado. Yo sinceramente no tengo registros, habría que ver algunos artículos dentro de lo que pasa, digamos, en las sociedades europeas, por ejemplo, o en otros países, ¿no? Pero siempre prevalece, ojo, en España e Italia también habría que ver qué es lo que ocurre, pero lo que es América, Sudamérica particularmente, yo creo que también tiene que ver con los condicionantes económicos y sociales y políticos. Sí, seguimos. Escrupulosidad. Se me escapó el chip. Esto es una persona escrupulosa, detallista, ¿sí? Que es firme a sus convicciones, inflexible. Personas que son inflexibles frente a determinados patrones, algún tema de moral, por ejemplo, y quieren tener la razón, por ejemplo. Inflexibilidad, rigidez, el tema de la rigidez, ¿sí? Obstinación. ¿Se dan cuenta cuando estamos hablando de todos son de alguna manera rasgos que muchas veces se van acentuando
hasta, por ejemplo, ir, bueno, ya trasladándonos a otras instancias. Son aspectos, el tema de la rigidez. Personas que piensan de esta manera y buscan argumentos para defender lo que piensan. Y no dicen en algún momento, bueno, podría ser lo que ustedes piensan o lo que usted piensa. Sí. Una cuestión personal, en mi casa se daba estas cuestiones con el tema de no deber. De no deber, todo tiene que estar pago. El deber. Un cuaderno, sí. Cuando se gastaba $1.50, con lo cual yo no sabía. Entonces mi padre no podía entender eso. Si lo después se paga, ¿qué te va a hacer problema por esto? Que se haga problema a ellos. Vivamos. No está loco, te quieren pagar. En esta casa no se debe nada. Yo decía, es verdad, no se debe nada, pero no tenemos nada. Pero así se vivió toda la vida. Pero era así. Bien. Bien. A ver. Llego a una casa. Más fuerte. A lo mejor una persona de familia pinta una pared con dibujos en la pared. Al tiempo va, ya lo borró. Cambia los muebles de lugar. Nunca tiene espacio suficiente. El dormitorio acá, después en la otra pieza, cambia las camas de la nena. Yo digo, pero ¿por qué compro una lámpara pintada en negro? Al mes más y está pintada de blanco. Compro un sillón de hierro precioso. Era negro, hacía juego con un tirante del techo, suponte. Pareció bárbaro. Llego, está pintado de blanco. Bueno. ¿Qué es esto? Una obsesión. El tema es que yo no puedo de afuera darte una opinión, porque es un aspecto, digamos, que hay que analizar otras cuestiones. Estos son los detalles que vos contás. Es imposible que yo pueda decirte, porque ahí estamos hablando de una variabilidad de respuestas. O sea, no puedo darte, esto es lo mismo que es un dato, después hay que hacer un análisis. Bueno, ¿qué características de personalidad tiene esta persona, cómo se vincula, por qué, digamos, esto del cambio, si siempre fue así, un montón de cosas que hay que indagar. No puedo decirte, sería antiético si yo te doy una respuesta. No, acá no podemos rotular esto. Mucho más profundo. Es decir, por eso tenemos que tener una serie de datos. Para eso también está lo que es el análisis dentro justamente de todos estos aspectos, ¿no? Pero ustedes piensen que todas las personas tenemos características quizás como las que ella cuenta, a lo mejor en otros aspectos de la vida, cuestiones más graves, más simples y demás. Seguimos. Incapacidad para descartar objetos. Aún cuando no tengan valor afectivo o trabajar con otros, o sea, la idea de estas dificultades para trabajar con otras personas, pero el tema de descartar objetos, esto es algo que creo que prevalece por lo general, porque hay personas que son más prácticas y dicen, esto no lo uso, esto lo descarto, no sirve, está desactualizado y listo, pero hay otras que no. Me incluyo en esta que por cuestiones afectivas, que en algún momento lo usaré y después lo termino regalando o donando. Sí. Ahora, qué bien que hace cuando uno puede, que tiene ese problema, cuando uno puede lograr descartar. Uno siente una liviandad, porque me pasa cuando yo acumulo y después un día
Bueno, me ponen la picana, mi hija me dice, no podés tener toda esta ropa si no la usás. Bueno, cuando logré abrir el placar y meter en la bolsa todo lo que no usaba, me sentí tan bien. Sí, pasa esto. Muchas veces llevan acá de a poco, nos vamos acercando ya a lo que es los diferentes estadios, ¿no? Un estilo de vida miserable, donde el dinero es visto como algo para ser acumulado para posibles problemas futuros. No disfrutan. Acobachan, acumulan, a veces en pesos, a veces en dólares, por si alguna vez, ojo, estamos hablando de estilo de vida miserable, donde uno puede tener ciertos ahorros por las dudas, pero acá estamos hablando de la persona se priva, se rompe la heladera y le cuesta horrores comprar otra, usada o lo que sea. Bueno, tengamos en cuenta con lo que vale actualmente todo esto, pero acobacha, guarda. Y esto tiene que ver en cierto aspecto, estamos hablando en el contexto de las obsesiones, ¿sí? Cuando esto se traduce en ese estilo de decir, quizás, ¿no? A lo mejor un cumpleaños y 500 pesos, y uno dice, 500 pesos al regalo de nieto. Cualquier parecido con la realidad es una coincidencia, pero tiene que ver con esto. Es decir, es miserable, la tiene encantada, es obsesivo, es obstinado, y uno va, ahora ya veo que van a empezar a analizar todos estos aspectos. El comentario de nieto es porque sabe que no está mal, y es el nieto. Exacto. Yo puse un ejemplo cualquiera, esto del nieto. Marina, bien. No estamos dando lo contrario. ¿Lo contrario a qué? Lo contrario. Claro, ahí la persona compulsiva con el dinero para guardar. ¿Y el que no lo guarda? También. Sí. El que no lo guarda lo puede ser. Exacto. Sí. Sí, pero en este sentido, por lo general, en las variables dentro de las obsesiones hay una tendencia a estos marcadores que nosotros estamos hablando. Por Es ejemplo, muy el comprador compulsivo. claro, pero ahí estamos hablando de otras, otros fenómenos, entre comillas, como para no hablar de mucha combinación. Está bien, pero dentro de lo que nosotros estamos hablando, dentro de lo que es las obsesiones, hay prevalencia de lo que estamos mencionando ahora. El compulsivo, el comprador, tiene que ver con otros contextos, ¿sí? Es muy difícil que un obsesivo bastante marcado tenga esta cuestión de compulsión a lo que es despilfarrar, ¿sí? Bueno, decíamos lavado de manos, obviamente saliendo del contexto de la pandemia, ¿sí? Lavado de manos, ordenar, verificar, cuando estas cuestiones se van intensificando en el tiempo y obviamente se van agravando, digo, esto de intensificar. Actos mentales, bueno, contar, repetir palabras en silencio, que la persona siente que tiene que realizar en respuesta a una obsesión. Esto es lo que vimos hace un ratito, ¿sí? Seguimos, perfeccionismo, duda, ansiedad, repetición. Vean que son algunos rasgos representativos de lo que serían estos marcadores, estas manifestaciones. No sé si hablar en ese sentido, hablemos de ciertas manifestaciones de la personalidad. Por otro lado, decimos el TOC, acá estamos en lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, se define por la presencia de los síntomas mencionados más los siguientes criterios. Yo lo resumí, obviamente, pero esto es mucho más profundo y extenso, en el sentido de desarrollo. Se va desplegando lentamente, como todo un desarrollo que a veces puede durar años en la vida de esa persona.
¿Puede desaparecer también? ¿Cómo? ¿Puede desaparecer el trastorno? Mira, por lo general cuando se va instalando progresivamente, si no es tratado, se agudiza, empeora. Cuando dijiste que puede ser por un tiempo, es la verdad aliviador que alguna vez Sí, una persona el tema es que, cerca, con ayuda profesional, sí. Pueden atenuarse, mitigarse esos síntomas, se puede revertir, pero depende también la edad del sujeto. Cuanto más grande es más difícil, porque la psiquis obviamente tiene cierta consistencia en relación a lo que es una psiquis más joven, más flexible, más modificable, si se quiere, entre comillas. Suelen estar estos síntomas profundamente manifestados, ¿no? O implantados en lo que es la personalidad. Por eso decimos, a la hora de pensar en modificar, tiene que hacerse un tratamiento, un abordaje, si es que la persona considera y desea, porque a veces dicen que están bien con estos aspectos, pero hay un grado de sufrimiento bastante marcado. Y además con la familia, o con los amigos, o con quien sea, porque la familia también logra un sufrimiento con respecto a todas estas conductas que son totalmente exageradas. Bien, necesitamos avanzar. ¿Cómo? No te escucho. En la obra de teatro, Sí. Bueno, ahí consideremos que están marcadamente acentuados los síntomas. María, ¿y el mensaje para la persona sana cuál sería? Lo dejamos para lo último. Obsesiones, necesitamos avanzar. Obsesiones como las compulsiones, o sea, tanto unas como otras, causan distrés, porque cansan. Esto de decir, bueno, tengo que hacer esto, causan esa suerte de estrés ya cuando hablamos de un cierto distrés, es decir, cuando esto se va transformando en patológico. Consumen mucho tiempo e interfieren en el funcionamiento habitual, ocupacional y social. Ejemplo, personas que están 1 hora y media o 2 horas en el baño, que les lleva mucho tiempo, el lavado, bañarse, vestirse, a lo mejor mucho tiempo en el baño o al revés, mucho tiempo para cocinar, para lavar, quizás estén 3 horas en la cocina. ¿Se dan cuenta cómo el tiempo también es un marcador importante? Sí. ¿Es hereditario? Mira, por lo general no es hereditario, pero cuando hay, digamos, siempre el factor genético es un factor a considerar. Yo te pregunto porque mi mamá, por ejemplo, con la simetría, mi mamá tenía que estar todo simétrico y mi hijo heredó eso. Y él Sí. está el torcido un manteca 4 y lo tiene que poner derecho. Una cosa que no está en su lugar la tiene que poner ahí en esa Sí. simetría. Sí. Por eso te pregunto si El componente genético siempre está, digamos. A veces puede ser aprendido. Puede ser. Pero mi mamá no vivió nunca. No, claro, en ese sentido entendí. Era una cosa genética. Sí. Seguimos. Podemos hablar de que quizás una persona con trastorno obsesivo compulsivo tenga cierto estado de depresión, no siempre aparecen ciertas fobias, dificultades dentro de lo que es la sexualidad. Decimos, puede haber trastornos del lenguaje, como yo les decía, es decir, el discurso es tangencial, repetitivo, circular, redundante, no va a la idea principal y llega cansando al otro. ¿Sí? Y estamos hablando de la minuciosidad. Son minuciosos por esos detalles, quizás selectivamente o en toda la vida. El tema de la minuciosidad. Bien. Hay
asociadamente, ¿no?, que a veces se confunden con lo que es el trastorno anancástico de la personalidad, que a lo mejor ustedes lo han escuchado, otros años lo hemos mencionado, y que también una de las características quizás distintivas es la pedantería, o puede ser la pedantería, que yo lo marco ahí como última palabra, en esto de perfeccionismo. O sea, tiene todas las características prácticamente de lo que serían las obsesiones, pero es pedante. Es una persona pedante y todo lo que dice tiene que ser ley. Es esta inflexibilidad de patrones, patrón muy rígido, y principalmente con temas de moralidad, por ejemplo. Ahí estamos hablando de muchas veces las precauciones desmedidas, es decir, por si viene la tormenta, a lo mejor falta un montón, está el tiempo, el cielo soleado y ya va guardando el auto porque tiene miedo que vengan las piedras. Estamos hablando dentro del contexto del tema convocante. No lo relacionen por ahí descontextualizadamente. Decimos el tema de la rectitud, ¿sí? Preocupación injustificada por el rendimiento. A veces decir, bueno, no rindo por esto, porque me puede estar pasando esto, y ahí empieza una serie de asociaciones de ideas. Pero el tema de ser pedante dentro de los artículos que he consultado en relación a lo que es el trastorno anancástico de la personalidad, que es un trastorno obsesivo. ¿Qué sería pedante? ¿Lo mío es lo mejor? Lo mío es lo mejor. Lo que yo tengo y lo que yo digo es ley. Es decir, y el tema de inflexible. Exacto. O sea, pienso de esta manera. No tengo... el tema de la asistencia, bien. Perfecto. En ese aspecto. Son muy tajantes. Persona pedante. En otro contexto, pero piénsenlo en este. Claro, puede ser de que me ha pasado a personas así pedantes de hablar de mí o de alguna persona, siendo que esa persona no es. O sea, está bien, pero vos estás estás hablando en otros contextos. Claro, puede ser. ¿Tiene que ver con esto o no? O sea, hay que ver. Estamos siempre refiriéndonos... Claro, o sea, cualquier ejemplo que ustedes tengan de la vida lo tenemos que circunscribir al tema que nos convoca. Capacidad limitada para expresar las emociones, porque parece que racionalizan todo racionalización, es decir, emocionalidad poca, parecería, después en el análisis hay que ver. El tema de, bueno, ni hablar, la rigidez, la obstinación, insistencia poco razonable, ¿sí?, en que los demás se sometan a la propia rutina. Fíjense qué bárbaro esto. Acá estamos hablando de que según la CIE, el 10-11, que ya sería la clasificación internacional de enfermedades, en su versión 11ª, que es la 11, y dentro de lo que es el DSM, su versión 5ª, este trastorno es descrito como un trastorno obsesivo compulsivo, pero hay variantes dentro de esta clasificación. ¿Cómo? Y acá tenemos que mencionar, como lo hemos hecho en otras ocasiones, dentro de cuáles serían esos posibles, esas implicancias neurobiológicas. Y acá estamos hablando de la corteza prefrontal. ¿Dónde ubicarían ustedes la corteza prefrontal? Ahí. Bien, perfecto, delante de todo. El lóbulo frontal, la corteza prefrontal, acá adelante. Y decimos que según determinadas hipótesis podríamos hablar de que habría, ¿sí?, posibles desregulaciones de la serotonina, o sea, a nivel quizás
anatómico, no es tanto la cuestión, sino a nivel funcional, fisiológico. La serotonina o 5-HT, ¿sí?, que modula, está implicada en procesos que van a regular nuestro estado anímico, parecería ser que puede llegar a estar en momentos elevada, por eso se habla de desregulación. Y además habría también una hiperactividad dentro de lo que es circuitos, en este sentido, de esta zona del cerebro. Que ahora vamos a ver, recordemos, es la zona evolutivamente más, digamos, avanzada. ¿Todos firmaron? Participación y rol central en respuestas cognitivas, en respuestas conductuales, en respuestas afectivas, ¿sí? Y decimos que también es la participante esencial del control de impulsos. O sea que no es solamente personalidad y no es solamente, estamos hablando de una base neurobiológica. Decimos control de impulso, expresión de emociones, que también está asociada a la zona límbica. Ustedes se acuerdan, el cerebro límbico, según la teoría de McLean. Bueno, en este sentido agregamos la corteza, especialmente la neocorteza o la prefrontal, la zona prefrontal, que tiene que ver también con la empatía. Y hay muchas veces déficit, o podría haber déficit de empatía. ¿Por qué? Porque son todos ellos. Esta personalidad narcástica en tanto aspectos que nosotros hemos mencionado, pareciera ser que son ellos. Funciones cerebrales superiores, y acá hablamos del lenguaje, del aprendizaje, de la toma de decisiones. Fíjense qué importante que es esta zona, con todas las funciones. La idea de el discernimiento, voy a hacer esto porque reflexiono y evalúo, eso nos lo permite estas estructuras cerebrales. Por eso es tan importante conocerlas, ¿sí? Capacidad de espera, espero a que el otro me responda, espero a no ser tan compulsivo y escribir un mensaje, porque muchas veces la persona que espera la invade cierta frustración y no pueden esperar de lo ansiosa que son. Esto me lo dan estas estructuras cerebrales. La idea de, en el circuito del estrés también, bueno, esto último no los quiero complicar, lo dejamos ahí. Entonces, fíjense las diferentes, el tema de la imaginación también, que tienen, acá vemos otro, la corteza cerebral. Dentro de la corteza es toda la corteza, toda esta zona evolutivamente más actual, y la zona prefrontal es esta únicamente. Pero, ¿sí? ¿puedo hacer una pregunta tonta? No, por favor. Actividades como dar cabezazos jugando al fútbol y eso, ¿pueden provocar algún los golpes de la cabeza repetidos, cabecear? Y habría que ver en qué intensidad. Puede ser, pero bueno, no sé si jugar al fútbol con un tipo de pelota, pero hay estudios. El boxeo. Sí, exacto. Por ejemplo. Seguimos, el tema de la razón, la abstracción, el tema de la imaginación. Imaginamos gracias a estas estructuras cerebrales. Es decir, se dan cuenta cómo evolutivamente nuestro cerebro ha logrado adquisiciones en relación a millones de años de evolución. Y es tan novedoso, tan sensible y tan sofisticado en este sentido. La idea de planificar el futuro, resolver problemas, la idea de la cultura se logra a través de estas estructuras.
Acá estamos hablando, reitero, de toda la corteza cerebral y anteriormente decíamos la corteza prefrontal. Esto de las funciones ejecutivas que son tan importantes en nuestra vida en general y que puede llegar a estar afectada en muchas alteraciones, ¿sí? Seguimos, a ver si nos da el tiempo como para hacer un trabajito. ¿Quieren que hagamos un trabajito o no? Vamos a ver, vamos a tener que avanzar. Bueno, esto es lo mismo que yo les dije recién, pero sintetizado, ¿sí? El tema de capacidad de criterio, pensamiento, planificación, organización, etc. Ahí eso de la corteza prefrontal. No cambio.